El proyecto de ley de urgencia económica plantea retos para la empresa privada y el gobierno que están por verse, mientras ellos ya tienen pájaro en mano. El uno, estímulos tributarios, y el otro, licencia para seguirse endeudando. Verónica Artola, gerente general del Banco Central, buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchísimas gracias y a la ciudadanía que nos sigue. El viernes 8 de junio usted anunció que el Banco Central calcularía el impacto fiscal de los estímulos tributarios, rebajas y exenciones al sector privado. ¿Este cálculo ya está listo? ¿Será complementario al que debió realizarse o se realizó previamente a la presentación del proyecto? ¿Cuál es el impacto? Alfredo, hay que hacer una puntualización. Nosotros como Banco Central somos responsables de hacer las previsiones macroeconómicas de la economía. En ese sentido, nosotros siempre hemos dicho que una vez que la ley esté en firme, podríamos calcular estos impactos. Como usted conoce, en este momento el Ejecutivo está analizando esta ley. Hemos realizado algunas reuniones con el equipo económico para poder presentarle al presidente de la República cuáles serían nuestras propuestas para vetar la ley. Entonces, en función de eso, podríamos nosotros hacer las previsiones macroeconómicas. En ese sentido, en este momento, una previsión para el año 2018 y los próximos 3 años todavía no la tenemos. Ok, claro, si las medidas económicas del proyecto de ley de urgencia económica alcanzan buenos resultados, podrían haber previsiones, pero hasta el momento no hay, porque no es posible calcular algo que todavía no existe legalmente. En todo caso, dentro de la discusión del proyecto, que hubo previsiones al respecto, hipotéticas, sobre lo que podría ocurrir con las repercusiones de las medidas dentro del proyecto cuando fue a la Comisión Legislativa. Alfredo, definitivamente lo que nosotros ayudamos y trabajamos conjuntamente, como digo, como Frente Económico, por ejemplo, fueron las expectativas que tenemos para que la inversión del sector privado venga a la economía. Estamos hablando en montos de alrededor de los 1.200 millones de dólares anuales para que eso pueda ingresar a la economía. Nosotros en estas mismas cámaras, Alfredo, habíamos conversado en algún momento que para la economía y sobre todo para el Banco Central es indispensable que los flujos netos que entran a la economía sean positivos. Eso quiere decir que entren mucho más de lo que sale. Entonces, lo que nosotros habíamos mantenido y tenemos algunas estimaciones es justamente esta inversión privada. ¿En qué sectores económicos son los que nosotros estamos esperando? De igual manera, una variable muy importante para ver cómo se va a desempeñar la economía es justamente el sector fiscal. Estamos esperando que este año ya se reduzca el déficit fiscal que existe en la economía. Con esto también implica que se pueda mejorar la situación no solamente externa, sino también interna de la economía, y definitivamente eso también va a ayudar al crecimiento económico. Pero Alfredo, yo sí quiero ser muy enfática en esto. Si bien durante los últimos 10 años el sector público ha sido el motor de la economía y gracias a eso hemos tenido algunos resultados interesantes durante los últimos años, ahora esta ley de incentivos, esta ley productiva, esta ley de inversión, lo que apunta es que el sector privado ahora juega este papel de rol de la economía, rol del motor de la economía, de generar empleo. Por eso es importantísimo que efectivamente puedan ingresar estos recursos y con eso nosotros podríamos ir estimando también resultados. Alfredo, también aprovechar y decir que durante la semana pasada, el día viernes, nosotros publicamos los resultados de balanza de pagos del Ecuador y ya vemos una inversión extranjera directa de 223 millones en este primer trimestre del año 2018. Son resultados interesantes, sí nos gustaría que... ¿Pero esa inversión tiene que ver con estímulos nuevos o es una inversión que ya estaba planificada desde antes? Alfredo, tenemos que recordar que este gobierno durante todo este último año ha generado una serie de incentivos, ha generado una serie de señales para atraer la inversión privada. Entonces, específicamente no son producto de esta ley que estamos tratando, pero sí durante el esfuerzo que hemos hecho ya como gobierno nacional durante este último año. Entonces, ese mensaje, esos 223 millones que han ingresado, es por estas señales del gobierno. Y otro dato interesante, durante los últimos años habían salido más recursos de lo que estaban reinvirtiéndose por parte de las empresas privadas y ya vemos que este trimestre, por ejemplo, tiene un comportamiento distinto. Como digo, gracias a todo lo que se ha ido construyendo durante este año. El proyecto de ley prohíbe préstamos de liquidez del Banco Central al Ministerio de Finanzas, precisamente porque ya no es el Estado el motor de la economía, o se prevé que no va a ser.
tomando dinero con estos préstamos de las reservas de libre disponibilidad de la banca privada, del IES y del sector público no financiero. Esto de alguna manera para una hemorragia que llegó a alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿Cómo y cuándo se va a pagar lo que ya se tomó? Alfredo, el Banco Central lo que se realizaba son inversiones en el Ministerio de Economía y Finanzas. Indicar que nunca se tomó, como usted lo menciona, recursos privados, sino que eran provenientes de los excedentes de liquidez que tiene el Banco Central del Ecuador. Solamente un segundo decir que esos excedentes provienen de las diferentes inversiones que el Banco Central también realiza en los mercados internacionales. Perdón, pero eran excedentes de liquidez, no del Banco Central, sino privados, porque fueron tomados de los fondos de la banca, de los fondos del IES, de los fondos de las instituciones fiscales, digamos, no financieras. Nosotros como Banco Central tenemos dentro de las atribuciones invertir la reserva internacional. Dentro de eso, como usted menciona, tenemos también algunos recursos privados, algunos recursos públicos, pero en ningún momento quiere decir eso que los recursos privados hayan estado en algún riesgo para poder ser cubiertos por el Banco Central. Entonces, regresando pero no han sido cubiertos. Original, hay un porcentaje alto que está al descubierto. No, Alfredo, no es verdad. Nosotros en este momento, incluso nuestra reserva internacional está en alrededor de 3.300 millones de dólares. Eso significa que estamos cumpliendo con alrededor de 126% de las obligaciones privadas que están actualmente en el Banco Central. O sea, pero el Banco Central responde tiene pasivos que no son convertibles inmediatamente en dinero, sino a mediano plazo. De acuerdo, en eso sí no hemos dicho otra cosa. Tenemos algunos activos que no son líquidos. Justamente usted mencionaba anteriormente cómo se va a pagar al Banco Central. Llegamos alrededor de tener una deuda con el Ministerio de Economía y Finanzas o inversiones por 6.100 millones. De eso se pagó con acciones también de banca pública que nos han generado también una rentabilidad interesante. Alfredo, nosotros como Banco Central no habíamos recibido utilidades de la banca pública. Este año ya recibimos alrededor de 40 millones por parte de la CFN, estamos recibiendo 30 millones por parte de Banecuador, que son rendimientos incluso mayores que los que teníamos con los bonos internacionales. Entonces, si bien eso no se puede hacer líquido inmediatamente, también en la ley se está estableciendo que todos los bonos que tenemos actualmente como Banco Central del Ministerio de Economía y Finanzas van a cumplir su plazo para poder ser pagados y no se van a renovar. Entonces, eso permite generar una fortaleza mayor de los activos del Banco Central. Las tasas de interés quedaron fuera del proyecto urgente. Sin embargo, últimamente se redujeron levemente las tasas para microcrédito. Las tasas de interés determinan el costo del dinero para inversiones, ahorro y consumo. ¿Se ha previsto algo al respecto en los planes del gobierno? Alfredo, el presidente de la República en algunos momentos ha mencionado que el tema de las tasas de interés tiene que ser revisado, pero no podríamos adelantarnos en qué montos, si se van a subir o bajar. Lo que responsablemente estamos trabajando como Banco Central es hacer unas mesas de trabajo con el sector privado, con el sector público, para encontrar la mejor salida para revisar justamente estas tasas de interés. Estamos convencidos que necesitamos impulsar el crédito, necesitamos que la gente pueda seguir adquiriendo estos recursos para sus propios emprendimientos. Entonces, en esa línea estamos trabajando como gobierno nacional. En Colombia, por ejemplo, la Junta Monetaria fija la tasa de usura. En el Ecuador es prohibida la usura, pero no existe esta tasa de usura. Sin embargo, por la remisión, condonación de intereses, mora, multas y recargos de deudas del SRI y del IES, uno de los puntos controvertidos es estas tasas tan altas que podrían llegar a convertirse en usura. Nosotros, Alfredo, en el Ecuador tenemos un sistema diferente al que se maneja en la gran mayoría de países. Lo que nosotros aquí tenemos es el establecimiento de unas tasas máximas que a partir de ellas el sistema financiero nacional, público, privado, economía popular y solidaria no pueden cobrar. Nosotros como Banco Central hacemos un monitoreo estricto de eso, y cuando alguna institución financiera pasa de esas tasas máximas, pues hay sanciones que las imponen las diferentes superintendencias. Si bien no hay esta tasa de usura y hay estas preocupaciones, eso no quiere decir que no haya una regulación establecida en el Ecuador, que, como digo, se le establece, y ya hemos tenido incluso algunos casos de sanciones cuando se sobrepasa estas tasas máximas. Verónica Artola, gerente del Banco Central, gracias por participar en Contacto Directo.